Hoy tenemos un mensaje y este mensaje es para ti, del libro del profeta Jeremías. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. En estos tiempos de incertidumbre, puede ser que estemos viviendo momentos de angustia, de tristeza, de ira, de confusión, tantos sentimientos y pensamientos encontrados. Queremos que sepas que no estás solo. La iglesia que peregrina sobre la tierra te recuerda que eres parte de ella. Tú eres iglesia. Cuando el mundo más pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su iglesia? Respondamos, está en casa, trabajando, en los hospitales, en los dispensarios y comedores para pobres. Mira que la palabra de hoy nos habla como lo ha venido haciendo en los momentos más difíciles que ha enfrentado la humanidad. Que esperemos, y no esperemos sobre nuestras fuerzas, esperemos en el Señor, porque lo que está por venir es parte del proyecto de Dios. La enseñanza en su palabra siempre es renovada, su palabra siempre es nueva, y hoy a lo mejor surgen momentos de duda también donde pensamos, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué tiene la iglesia que decir sobre lo que está aconteciendo? ¿Dios nos estará castigando? ¿Cuál es la actitud religiosa del hombre desde la palabra de Dios? ¿Cómo mantener viva la llama de la esperanza y no morir en el intento? ¿Por qué mueren los justos? Muchas veces inclusive se lo hemos reclamado. ¿Cuál es la respuesta religiosa ante el temor o miedo que muchos tenemos de infectarnos? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la sana distancia en una iglesia que predica la fraternidad? ¿Existe conciencia social en nuestras comunidades? Te invito a que abramos el corazón para que juntos escuchemos esta reflexión que hemos preparado para ti. ¿La pandemia que estamos viviendo es un castigo de Dios? La situación que estamos viviendo en esta casa común que Dios nos ha dado es para reflexionar de todo lo que tenemos y no valoramos. Llegamos a pensar que merecemos todo y que cuando algo no sale como nosotros queremos, que no sale conforme a nuestros planes, pensamos que Dios nos está castigando, que nos ha abandonado, pero no, Dios no castiga a nadie, sino al contrario, Él es amor y busca el bien para todos nosotros. Esta pandemia nos exige repensar la forma en que habitamos la casa común, la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos entre nosotros y con la misma naturaleza. Ante tantos sufrimientos y tantos miedos acumulados, saltan con frecuencia más interrogantes como ¿quién es el responsable de todo este desastre? ¿Hasta dónde durará este encierro? El fenómeno de la pandemia es una cuestión natural, pero la realidad es que la pandemia nos está pisoteando a todos y no sabemos cómo combatirla, ya sea por nuestra indiferencia, nuestra ignorancia o necedad. Al inicio de esta pandemia se hicieron compras de pánico. Los medios de comunicación estaban llenos de información que en vez de dar esperanza infundían miedo, angustia y no se veía una salida. Ante todas estas interrogantes tenemos que poner nuestro granito de arena. Nuestra fe es hora que vaya germinando y creciendo para que vayamos rompiendo esa mentalidad de que es un castigo de Dios. ¿Cuál es la actitud religiosa que hemos tomado ante esta emergencia sanitaria? La realidad que vivimos nos ha ayudado a tener un encuentro más íntimo con Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a un personaje que puede ayudarnos a reflexionar el acontecimiento que vivimos. Hablamos del personaje de Job. Job, en el capítulo 1, verso 1 y 2, nos dice que era un hombre bueno y justo, un hombre piadoso, un hombre rico, un hombre con una familia, con una esposa e hijos, un hombre con un proyecto ideal de vida. Pero ¿qué le aconteció a Job? Siguiendo el relato bíblico nos dice que un día Satanás se paseaba por la tierra y llegado el momento se presenta ante Dios. Dios le pregunta que si ha conocido a su siervo Job, hombre bueno y justo. Satanás le responde que Job es un hombre bueno y justo porque le ha llenado de bienes, pero el día que le sean quitados, entonces
renegará de Dios. Dios permite que Satanás le quite todo a Job. Job es desterrado de todo lo que posee, de sus bienes materiales, de sus hijos e incluso de su salud. ¿Cuál es la actitud que le tenemos que aprender a Job? En el capítulo 1, verso 21, Job exclama: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea mi Señor. En estos momentos difíciles que sufre la humanidad, tenemos que aprenderle a Job su fe inquebrantable, su fe puesta en Dios. En estos momentos que sufre la humanidad, tenemos que tener la vista puesta en Dios y la esperanza en Dios de que volverán tiempos mejores. Y hablando de la enfermedad, también es importante decir cómo es que se comporta el hombre con Dios en esta situación de enfermedad. Y lo primero que hay que decir es que en las enfermedades el hombre reconoce que es un ser finito y débil y que necesita a Dios, porque Él es el Todopoderoso y el Grande, el que nos ha creado. Y el hombre siempre va a buscar a Dios en la enfermedad, ya sea para pedirle perdón, ya sea para reclamarle porque está enojado, ya sea para pedirle sanación, sea como sea, el hombre siempre busca a Dios en la enfermedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 38, donde el hombre le pide perdón a Dios por las culpas. Esto porque, como bien sabemos, y también en la cosmovisión del Antiguo Testamento, la enfermedad es fruto del pecado, es decir, por el pecado nosotros somos capaces de experimentar la enfermedad. Pero también hay situaciones en las que se piden sanación, como en Isaías 38, o expiación, en el que el hombre por esta enfermedad es capaz de expiar los pecados de los otros, como en Isaías 53:11. Dentro del Nuevo Testamento podemos ver cómo es un poquito diferente con Cristo, es decir, con Cristo la sanación ya no es solamente una sanación física, sino que también es espiritual, porque Cristo perdona los pecados y nos da paz. Y podemos ver cómo es que la gente se amontonaba para tocarlo, para ser sanada, como en Marcos 3:10, o también en el que se le suplicaba a Jesús por la sanación, como en Mateo 8:2. Siempre se le buscaba a Él para la sanación no solamente del cuerpo, sino también del alma. Y ahora podemos ver cómo es que el hombre en la enfermedad busca a Dios no solamente para curar el cuerpo, sino también para sanar su espíritu y su corazón por medio del perdón de los pecados que nos trae la paz. ¿Cómo tener paz en ese tiempo de la pandemia? Ante la situación actual de nuestro mundo, ante la situación actual de nuestra iglesia, es posible que tengamos miedo por todo lo que pueda acontecer al futuro, de estar viendo hacia allá y no ver el presente. Y no es fácil tener esperanza en tiempos de dificultad. En ese tiempo debemos recordar aquello que ya nos menciona San Pablo: estaremos siempre con el Señor. Y así como nosotros estaremos con el Señor está con nosotros. Una vez más, San Pablo nos recuerda la esperanza cristiana. Esta esperanza, que es una esperanza cristiana y es una esperanza para todos. Hoy podríamos cuestionarnos: ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Y ya el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spesalvi, nos menciona que la esperanza es llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios que te ama. Es poner la confianza en aquel que te ha amado, en aquel que te ha querido antes de que tú nacieras, como ya lo menciona Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Tú, date cuenta de que Dios busca estar siempre cerca del hombre, y es que Dios ama al hombre. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, como ya lo dice el profeta Isaías en el capítulo 41. Confiemos en el Señor. Él es quien guarda nuestra vida, y solo a Él le pertenece. No tengamos miedo de lo que acontece en el mundo. Mantengamos nuestra fe siempre puesta en el Señor, como una luz en medio de las tinieblas. Dios nuestro Señor está ahí en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras vidas, esperando una sola cosa, esperando que confiemos en Él. Pensamos en los padecimientos de los otros y vemos nuestros propios padecimientos. De nuestro tiempo presente no son
esas adversidades, nada en comparación con aquel que se ha de manifestar en nosotros. Queridos hermanos, pidamos al Dios del amor que nos dé la fortaleza para unir nuestra vida a aquel que siempre ha estado cerca de nosotros, de tal manera que podamos pedir por aquellos que sufren en el cuerpo, por aquellos que sufren en el alma, por aquellos que se sienten tristes, desconsolados y abatidos. Ante la situación de pandemia que estamos viviendo, podemos hacernos muchísimas preguntas como familia, como sociedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Dios nos estará castigando. ¿Por qué están muriendo muchas personas? ¿Por qué mueren los justos? Es una de las preguntas que trataremos de dar respuesta a partir de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Principalmente en el Antiguo Testamento encontramos el libro de la sabiduría en el capítulo 4, versos del 7 al 17. 3 consideraciones que hemos considerado para abordar este tema de la muerte del justo. Bueno, pues lejos de que sea una muerte y venga a ser una desgracia, más bien es una vida de plenitud, una vida que nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque Dios nos traslada a una vida mejor, a una vida llena de paz, a una vida llena de felicidad. A eso nos corresponde a nosotros trabajarlo en este tiempo que Dios nos ha regalado. Muchos de los santos han perfeccionado su vida en un corto tiempo. Muchos necesitamos un largo tiempo para poder perfeccionar. Por tanto, el número de años no tiene que ver nada con trabajar la virtud, con trabajar la santidad. A nosotros nos corresponde trabajarlo, ya sea en el tiempo que Dios nos regale, sea corto, sea largo. Pero Dios, que es el dueño de la vida, solamente Él sabe en qué momento nos va a llamar a esa vida eterna. Y para estar en la vida eterna necesitamos pasar por la muerte. Por tanto, la muerte no es una desgracia, es un beneficio para nosotros. Segundo aspecto, la muerte es un paso claro, sí, también para librarnos de la maldad de este mundo en donde existe el pecado, donde existe la muerte. Eso nos impide llegar con Dios. Por tanto, Dios quiere librarnos de la maldad de este mundo y nos llama también a esa vida eterna para que gocemos de esa felicidad. Dios nos ama tanto y por eso nos traslada a esa vida eterna, porque ahí no hay maldad, ahí hay felicidad. Dios prolonga la vida o la abrevia según su designio de salvación. Él es el que tiene la decisión porque es el dueño de la vida. Él sabe si tendremos una vida larga o una vida corta. A nosotros nos corresponde trabajar en la virtud. Y el tercer aspecto quisiera yo señalar es este: quien vivió santamente los días de su vida, en realidad ha recorrido una vida larga. Quien vivió santamente los días de su vida, en realidad ha recorrido una vida larga. A partir de esto podemos entender lo que San Ambrosio nos dice: la edad es perfecta cuando ha sido perfecta nuestra vida. Vuelvo a repetir, la edad es perfecta cuando ha sido perfecta nuestra vida. Entonces a nosotros nos corresponde trabajar en la perfección, en la santidad. ¿Cuál es la respuesta religiosa ante el temor del miedo que tenemos muchos de infectarnos? La Iglesia, en voz de nuestro Padre y Pastor, el Papa Francisco, durante la bendición extraordinaria Urbi et Orbi del 27 de marzo, manda un mensaje claro y fuerte a todos nosotros a no tener miedo ante esa situación que estamos pasando. Su santidad toma como referencia el Evangelio de Marcos para hablarnos de una tempestad que azotaba la barca donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Una barca en medio del mar y a punto de inundarse. Hoy parece que fuertes vientos y densas tinieblas han cubierto nuestras barcas, nuestros lugares de encuentro, nuestras plazas, nuestras calles, inclusive nuestros hogares. Esa tempestad, esta pandemia, se ha ido adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un miedo que paraliza todo. Por eso que la pregunta que hace Jesús a sus discípulos hoy vuelve a resonar en nuestras vidas ante la situación que estamos pasando. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús somete con la fuerza de su voz esas tempestades y con su poder nos enseña y nos señala una gran verdad. La fe vence al miedo. Con la fe en Jesús no hay nada que pueda causarnos tribulación.
no tengamos miedo. Hoy más que nunca tienen que resonar en nuestros corazones estas palabras, y que el mismo San Agustín también nos dirá: cristiano, en tu nave duerme Cristo, despiértalo, da orden a las tempestades para que todo recobre la calma. ¿Por eso titubeas? Porque Cristo está dormido, es decir, porque tu fe está dormida. ¿Qué significa que tu fe está dormida? Que te olvidaste de ella. ¿Qué es despertar en Cristo? Despertar la fe, recordar lo que has creído. Haz memoria pues de tu fe, despierta a Cristo. Tu misma fe dará órdenes a las olas para que no te turben y a estos vientos para que desaparezcan. Despierta a Cristo en tu vida, no solo de palabra, sino de obra. Cuida de lo más valioso que te ha dado el Señor, la vida. Cuida de los que te rodean. No pierdas contacto, sea cual sea el medio, con tus seres queridos. Pero sobre todo, pon todo verdaderamente en las manos de Dios. Y aviva la fe en ti. Y verás la mano y la fuerza de Dios en tu vida. Cuando acabe la pandemia, no volvamos a restaurar la iglesia sacramentalista del pasado. Salgamos a la calle a evangelizar sin proselitismos para anunciar la alegría de la buena noticia de Jesús a quienes no entran en los templos. Así, tendrá sentido pleno celebrar en la comunidad la fracción del pan y los demás sacramentos. Unas de las consecuencias de la pandemia han sido el cierre de todos los lugares de culto, de todas las iglesias y templos. También, por ejemplo, las bendiciones Urbi et Orbi del Papa Francisco fueron hechos ante una plaza prácticamente vacía. Muchos auguraban una Cuaresma y una Semana Santa muy pobre, sin celebraciones litúrgicas, sin Via Crucis, sin procesiones. Y sin embargo, ha sido una Semana Santa sumamente profunda y rica, no solo por la participación mediática de las ceremonias, sino por algo mucho, mucho más hondo: vivir de cerca la pasión del Señor en la pasión y el sufrimiento del enfermo. Lectura del Evangelio, la oración en la familia y colaboración con los vecinos. Aplausos a los médicos, sanitarios, transportistas, trabajadores de farmacias y supermercados, a voluntarios que reparten comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Los protagonistas de esta Semana Santa no han sido los sacerdotes, sino las familias, laicos y jóvenes. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, eso dice el Señor. Quizá muchos crean que este cierre de las iglesias ha sido solo un paréntesis pastoral y que de pronto se volverá a la situación de antes. Otros, como el sociólogo Tomás Halik de Praga, afirman claramente que este es un tiempo favorable y de gracia, un kairos, un signo de los tiempos. Dios nos quiere revelar algo. ¿Qué quiere decirnos Dios? Cada uno puede dar una respuesta personal, pero a nivel eclesial quizá podemos pensar que el Espíritu Santo nos invita a pasar de una iglesia sacramentalista y clerical a una iglesia decididamente evangelizadora. Iglesia sacramentalista sería la que se identifica tanto y absolutamente con los 7 sacramentos, que tiene el riesgo de considerar al clero como el protagonista de la iglesia y al templo como su centro de referencia, mientras de alguna forma margina a los laicos, descuida la evangelización, el anuncio de la palabra, la iniciación en la fe, la oración, la formación cristiana. Iglesia evangelizadora es la que hace lo que hizo Jesús: anunciar la buena nueva del reino, predicar, curar enfermos, comer con pecadores, dar de comer a hambrientos, liberar de toda opresión y esclavitud. Este era el programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret: dar la vista a los ciegos, liberar a los cautivos, evangelizar a los pobres y anunciar la gracia y la misericordia de Dios. En la última cena Jesús instituyó la Eucaristía, pero el Evangelio de Juan situó en la última cena el lavatorio de pies y el mandamiento del amor fraterno, y evitar así que la Eucaristía se convierta en un mero rito vacío. No se trata de olvidar los sacramentos, sino de valorarlos como signos sensibles y eficaces de la gracia, pero siempre a la luz de la fe y de la palabra, para que no se conviertan en magia o pasividad. Por esto toda celebración sacramental viene precedida por la celebración de la palabra. Ciertamente la Eucaristía hace a la iglesia. Sin Eucaristía no hay iglesia plenamente constituida. Pero esta frase debe complementarse con la contraparte. La iglesia hace la Eucaristía. Es toda comunidad, presidida por sus pastores, la que celebra la Eucaristía. Sin el tejido de una comunidad eclesial no habría Eucaristía. El cardenal Jorge Bergoglio, en el cónclave de su elección como obispo de Roma, ofreció una original interpretación del texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, en el que el Señor llama a la puerta para que le abramos. Ordinariamente se entiende que el Señor quiere que le abramos la puerta para entrar a nuestra casa, pero ahora Francisco dijo:
que lo que el Señor nos pide es que le abramos la puerta para que Él pueda salir. Habla de una iglesia en salida, hacia las fronteras, hospitales de campaña que vuelan a oveja, que encuentren a Cristo en las heridas del pueblo y de la iglesia. Cuide nuestra casa común, calle G como María, que fue a toda prisa a visitar a Isabel. No se trata de convertir a la iglesia en una ONG, pues la Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de Jesús es la cumbre de la vida cristiana, pero solo se va a esta cumbre por el camino de la fe y del seguimiento de Jesús. No volvamos a edificar la iglesia de antes. Cuando acabe la pandemia, no volvamos a restaurar la iglesia sacramentalista del pasado. Salgamos a evangelizar sin proselitismos para anunciar con alegría la buena noticia de Jesús a quienes no entran en los templos. Así tendrá sentido pleno celebrar en la comunidad cristiana la fracción del pan y los demás sacramentos. En esta contingencia sanitaria, ¿existe conciencia social? El hombre vive en comunidad. Esta vivencia comunitaria la experimenta en la familia, en la escuela, el trabajo, en su iglesia parroquial, etc. Pero ¿qué implica esta vida comunitaria? La comunidad es un grupo de personas en un espacio geográfico específico y en un tiempo determinado, donde comparten una cultura común y estructura social, a la que presentan una conciencia propia de pertenecer a ella. Es decir, este reconocerse parte implica que su actuar afectará positiva o negativamente en sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, la conciencia social es vital en la vida de la comunidad. Pero durante esta contingencia sanitaria tal parece que la mayoría de las personas en nuestro estado de Puebla han presentado un desinterés ante esta situación que a todos nos aqueja. Es decir, hay poca conciencia social, pues el número de contagios ha ido en aumento y lamentablemente Puebla registra el pico más alto de contagios durante el fin de semana pasado, sumando 630 nuevos casos y 49 fallecimientos, según señala el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Es una situación que a todos nos debería preocupar. La incredulidad no puede seguirse manteniendo con el pretexto porque a mí no me ha tocado y otras frases que solo son pretexto para no seguir las medidas preventivas, porque tristemente la enfermedad es real hasta que el enfermo es de la familia. El primer deber moral es el cuidar la vida. Es un acto de solidaridad para con los nuestros, y por no hacerlo así, es muy entendible lo que expresa el jefe de la ONU, que por la falta de solidaridad no se sepa responder a la pandemia, así como a los impactos sociales y económicos. Es necesario que, en este tiempo, nos demos cuenta, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo común e integral. Cada acción individual no es una acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Una urgencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Han pasado 3 meses en los que hemos estado en este confinamiento, en los que comenzó esta contingencia llamada COVID-19, un virus que ha afectado todas las áreas de nuestra vida. 3 meses en los que las actividades escolares se han suspendido, en la que negocios, fábricas y actividades laborales también se han cancelado. 3 meses en lo que todo ha podido esperar, excepto la muerte. Muchas personas han perdido la vida durante estos días, sin tener la oportunidad de poder despedirse. A lo largo de este video, hemos dado algunas respuestas ante algunas interrogantes que quizá muchas personas se han hecho durante esta situación. Ya no es raro salir a la calle y ver a todos usando este tipo de cosas, cubrebocas, con el fin de evitar seguir propagando esta enfermedad. Las interrogantes que hemos estado analizando durante este video es si Dios castiga. ¿Cuál es la respuesta que da la Biblia o el hombre religioso buscando el porqué de esta situación? ¿Es posible mantener viva la esperanza?
¿Existe conciencia social? Hemos analizado estas preguntas durante este video y seguramente las respuestas han quedado claras. Dios no castiga. Esto no se puede tomar como un castigo, no se debe entender como tal. He escuchado a muchas personas que han dicho que esto que está pasando ya estaba escrito. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la palabra de Dios responde a un tiempo y a un espacio. Claro que es posible mantener viva la esperanza. Claro que es posible mantener viva nuestra fe en aquel que nos ha dado vida. ¿Sería posible que aquel que padeció, que murió y que resucitó nos mandara un castigo actualmente? Vana sería su entrega y vano sería su sacrificio.